Bien, bueno, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Dios bendiga, bueno, esta tarde, ¿cierto?, en la cual podemos estar un momento para hablar de la palabra, de lo que, ¿cierto?, nos interesa a nosotros como iglesia, como pueblo del Señor, y esperando, ¿cierto?, que todo lo que podamos hacer sea de bendición para todo el pueblo del Señor y para los hermanos que están, ¿cierto?, en su casa. Estamos aquí, ¿cierto?, en la iglesia, pero solo, ¿cierto?, para poder exponer un poquito y hablar, ¿cierto?, de la palabra, y que los hermanos que están en casa puedan, ¿cierto?, también ellos compartir, ¿cierto?, la bendición de Dios, este pan. No se olvide que el Señor, ¿cierto?, dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces nos alimentamos y necesitamos este alimento en este tiempo tan difícil, ¿cierto?, para todo el mundo, no solo, por cierto, para el pueblo de Dios, sino también, ¿cierto?, para los países, todo lo que está, ¿cierto?, aconteciendo. Y la importancia, ¿cierto?, de poder hablar y de poder, ¿cierto?, entregar palabra del Señor en este tiempo para poder, ¿cierto?, seguir adelante. No se olvide que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo muy difícil, un tiempo en donde realmente, ¿cierto?, tenemos que pensar que estamos, ¿cierto?, en este final donde todos los días, ¿cierto?, hablamos y decimos que el Señor viene, que en cualquier momento Él puede aparecer. Entonces ya es tiempo de tomar estas cosas, ¿cierto?, en serio. Y yo creo que todo esto, ¿cierto?, nos hace un poco pensar en que puede pasar, ¿cierto?, lo que hablamos todos los días. Entonces Dios nos bendiga, les doy el saludo a los hermanos, ¿cierto?, y que el Señor nos ayude como les digo, para poder continuar en este camino que no sabemos, ¿cierto?, hasta cuándo. Puede ser mañana, puede ser hoy, no lo sabemos. Solamente hablamos que el Señor viene pronto, ¿cierto?, y que tenemos que estar preparados como soldados, ¿cierto? Así lo dice el apóstol Pablo. Entonces Dios sea añadiendo bendición en esta tarde. Dios nos ayude, ¿cierto?, para poder ir poco a poco mientras, ¿cierto?, pase todo esto. No sabemos hasta cuándo, pero podamos, ¿cierto?, compartir un momento como hermanos y podamos llevar esto a todos los hermanos que puedan, ¿cierto?, oír y puedan escuchar un poquito la palabra del Señor. Lo importante es que como iglesia, ¿cierto?, y como un cuerpo del Señor, tenemos que también unirnos, ¿cierto? Y unirnos no solamente en un compañerismo de amistad, de reunirnos, sino unirnos a través de un mensaje, de una palabra, ¿cierto?, que el Señor nos vino a entregar un día y nos vino a enseñar el camino. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, esa es la importancia de esto, es poder, ¿cierto?, caminar en ese camino, es poder encontrar el camino y saber que estamos caminando en un camino correcto, ¿cierto? Y es ahí la importancia que nosotros le damos en este lugar también, ¿cierto?, a la palabra, el énfasis que le damos, ¿cierto?, a la palabra del Señor para poder entender, ¿cierto?, lo que Dios un día vino a dejarnos, ¿cierto?, establecido. Si bien nosotros entendemos un poco, ¿cierto?, que a través de la historia vemos, ¿cierto?, que todo esto ha ido un poco cambiando, ¿cierto?, el rumbo, pero estamos aquí para poder, ¿cierto?, volver. El Señor dice, ¿cierto?, que tenemos que volver a los caminos, volver a encontrarnos con Él y poder, ¿cierto?, caminar con Él. Hubieron unos hombres, ¿cierto?, que iban camino a Emaús, dice la palabra, y ellos iban de vuelta, ¿cierto?, porque ya iban con una desesperanza, porque habían visto que ese Jesús que ellos habían escuchado y que lo habían visto, ¿cierto?, ellos tenían la esperanza que Él era el Salvador, de que Él era, ¿cierto?, el que estaban esperando,
Pero cuando ellos vieron, ¿cierto? Esa terrible escena de la crucifixión, y cuando vieron, ¿cierto? Todo eso, y vieron que Él había, ¿cierto? Entregado su vida allí, dice la palabra que se fueron hacia Emaú, de donde ellos eran, y ellos iban de camino, dice la Escritura, un poco desanimados, porque dijeron, quizá en el camino conversando, dijeron, bueno, era tan bueno lo que estábamos viviendo, era tan glorioso lo que estábamos viendo. No se olvide que ellos estaban experimentando algo que habían esperado por mucho tiempo. Dice la Escritura, si nosotros vemos los evangelios, ¿cierto?, donde Jesús hacía los milagros, sanidades y cosas tremendas. Entonces ellos vieron todo eso. Entonces ellos, cuando iban de vuelta, empezaron a mirarse y conversar un poco. Pero la palabra dice que de repente, ¿cierto?, apareció un caminante y se allegó a ellos y empezó, ¿cierto?, con ellos a caminar, y él les dijo, ¿qué pláticas son estas? ¿Amén? Entonces, porque ellos iban desanimados, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí ellos, ¿cierto?, empezaron a hablar un poquito de lo que había acontecido. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Que muchas veces, ¿cierto?, estas cosas un poco nos desaniman, pero Él siempre, ¿cierto?, se llega a nuestro lado a darnos, ¿cierto?, el ánimo para poder seguir adelante en este tiempo. Yo sé que ha sido quizá un golpe, lo hemos tomado quizás de esa forma, algunos de otra forma, pero lo importante, hermano, es no separarse del Señor. Lo importante es que tenemos que tener la esperanza, hermanos, en el Señor, y saber que de todas estas cosas la palabra de Dios, ¿cierto?, nos dice que tienen que acontecer, que tienen que suceder. Mateo 24, ¿cierto?, siempre lo citamos, siempre hablamos de eso, y creo que muchos, ¿cierto?, lo hemos escuchado muchas veces, y la Biblia dice, ¿cierto?, que vendrían todas estas cosas. Así que Dios nos ayude. Pero más que esto, como le decía, ¿cierto?, es poder hablar un poco, hermano, y poder retornar a la palabra del Señor, y de poder, ¿cierto?, hablar de lo que Dios quiere en este tiempo. ¿Amén? Porque Él nos quiere un pueblo preparado. Él quiere un pueblo, ¿cierto?, que esté ya listo para partir. Amén. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis 22, dice la Biblia, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y dice ahí en el versículo 27 de Apocalipsis 22, dice, y el Espíritu dice, y la esposa dicen ven. ¿Amén? El Espíritu y la esposa dice ven. Entonces, y el que oye, ¿cierto?, diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Entonces, el esposo y el Espíritu, amén, dicen ven. Amén. Entonces tenemos que anhelar también, ¿cierto?, lo que el Señor nos ha prometido. Amén. Ese retorno de venir a buscar a su pueblo y de venir, ¿cierto?, a restaurar todas las cosas que han sido, ¿cierto?, destruidas, hermanos, a través de la historia. Amén. Así que el Señor nos ayude. Entonces, ¿cómo podemos nosotros cumplir con lo que dice la palabra del Señor también allí en Joel capítulo 2, ¿cierto? Allí el Señor también habla en esa escritura, y también Él nos llama, ¿cierto?, a retornar. Él nos llama, ¿cierto?, también a decir, yo restauraré, ¿cierto?, restituiré, volveré, ¿cierto?, a restaurar lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón. Es porque Dios quiere, ¿cierto?, restaurar. Y yo no sé, muchas veces podemos decir, quizás Dios quiere restaurar tu fe, Dios quiere restaurar a lo mejor tu familia, Dios quiere restaurar tu cuerpo, quizás estás enfermo, Dios conoce, ¿cierto? Pero Él quiere restaurar una iglesia que a lo mejor también, ¿cierto?, está decaída. Hay un momento en el que el Señor, ¿cierto?, quiere hacer
en nosotros, ¿cierto?, su voluntad. Y muchas veces, ¿cierto?, nosotros también no le dejamos. ¿Amén? Entonces hay que estar atentos, hermanos, a la voz de Dios y a lo que Él nos está hablando en este día, en este tiempo que estamos ahora viviendo. Amén. Entonces Dios nos ayude y Dios bendiga, ¿cierto?, la palabra del Señor. También ando buscando algo aquí para poder hablar un poquito y poder decir, hermanos, que el Señor, ¿cierto?, nos quiere retornar, nos quiere hacer volver a la Escritura, a la palabra del Señor, para poder, ¿cierto?, encontrar lo que necesitamos cada uno de nosotros. Todas las cosas que necesitamos están aquí en la palabra. Necesitamos restauración, necesitamos, ¿cierto?, como dijeron los discípulos en un momento, le dijeron: Maestro, aumentanos la fe. Amén, aumentanos la fe. Ellos no es que no tenían fe, sino que ellos sentían que la fe que tenían no era suficiente como para poder, ¿cierto?, seguir avanzando. Y ellos le dijeron: aumentanos la fe, Señor, necesitamos esa fe para poder seguir adelante, para poder continuar, porque ellos entendían que el camino no iba a ser fácil. Entendían que el Señor le había explicado de muchas maneras, le había dicho: va a llegar el momento en que yo seré quitado, o sea, yo ya no estaré con ustedes. Entonces ellos sentían que iba a venir un momento difícil. Entonces ellos le decían, ¿cierto?, aumentanos la fe, Señor. Entonces muchas veces nosotros necesitamos decirle: Señor, aumentame la fe para poder soportar, para poder aguantar y poder seguir adelante y llegar al final del camino. Amén. Porque eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros, poder llegar al final y poder, ¿cierto?, completar nuestra carrera que el Señor nos ha puesto por delante. Amén. Dios sea bendiciendo a cada uno de nosotros. Mire, dice la Escritura allí en San Juan 5, 24. Dice así: Jesús hablando, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Amén. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces Él dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra, y crea al que me envió, tiene vida eterna. No tendrá, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, o sea, ya no hay condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, cuando nosotros oímos, ¿cierto?, al Señor, Él nos da vida eterna. Amén. Él nos da vida eterna. Ya dice la palabra: y no vendrá a condenación, porque más, ¿cierto?, ha pasado de muerte a vida. Porque la Escritura dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero más, ¿cierto?, cuando el Señor nos sale al encuentro, ¿cierto?, y nosotros le aceptamos y reconocemos que Él es, ¿no es cierto?, nuestro Señor, y de que Él dio la vida por nosotros, dice, Él nos da vida eterna y no vendrá condenación. ¿Por qué? Porque Él ha pasado de muerte a vida. Entonces es un estado, es una diferencia, hermano, de un estado a otro. O sea, es un cambio, es algo que el Señor hace que nadie más puede hacer. O sea, acá no es un tema de que la iglesia o que el pastor, sino que es, ¿cierto?, el Señor, es la palabra, el que oye mi palabra. Amén. El que oye mi palabra. Entonces Él nos llama ¿a qué? A oír su palabra, a estar atento a su palabra, a poder escuchar su palabra. Por eso Apocalipsis, ¿cierto?, dice allí en las 7 edades de la iglesia que estamos, ¿cierto?, nosotros también viendo, Él dice, ¿cierto?, en cada una de ellas dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Amén. En cada una de ellas, allí en Apocalipsis 2 en adelante, dice la Escritura, hermanos, hablando de las edades de la iglesia, Éfeso, ¿cierto?, hasta llegar a la Odisea, dice la Escritura allí, en cada una de ellas, hablando a la iglesia, dice
el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces Él nos está llamando ¿a qué? A oír su voz, que podamos estar atentos a su voz, y no tanto, ¿cierto?, atento a voces extrañas y a tantas voces que hay, sino estar atento a su voz. Aprender a oír su voz es lo que el Señor quiere que nosotros podamos hacer. Y para oír su voz, nosotros tenemos que prestar atención. Tenemos que prestar atención, tenemos que estar atentos, tenemos que estar en calma, tenemos que ponernos, ¿cierto?, en un estado de tranquilidad para poder oír lo que Él nos quiere decir. Amén. Entonces, el Señor quiere que estemos. ¿Por qué dice oír su voz? Porque, vuelvo a decirlo, porque dice el Señor en San Juan 105, 24, que el que oye mi palabra tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y es lo que el Señor, ¿cierto?, quiere entregarnos a nosotros. Por eso la importancia de poder oír la palabra de Dios, de poder oír su voz, porque su voz es la palabra. Esa es su voz, es la que estamos oyendo nosotros, la que tenemos que poner atención, prestar atención a su palabra, para poder, hermanos, entender que Dios quiere darnos vida eterna, que quiere sacarnos de un estado a otro, que no quiere solamente que seamos, ¿cierto?, una persona que pertenezco a un grupo, a una denominación, a una organización, sino quiere Él que seamos pertenecientes al cuerpo de Cristo, que podamos de entrar al cuerpo de Cristo. Esa es la importancia de esto, de poder, ¿cierto?, de entrar al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque Corintios capítulo 12 dice la Escritura, en Corintios capítulo 12 versículo 13, dice que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, esclavos o libres, o sea cierto, la raza que sea, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Eso es vida. Espíritu es vida, Espíritu Santo es vida, palabra es vida. Amén. Oír su voz es vida, y Él quiere darnos vida, porque Él dijo, ¿cierto?, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra vida, o sea, no hay más vida que Él. Él es vida eterna. Él vino a darnos el ejemplo de que hay vida eterna. Amén. Porque Él, ¿cierto?, aunque la Biblia, ¿cierto?, nos dice que Él murió, pero resucitó, porque la muerte no podía retenerlo, porque Él era la vida, no que Él había vida en Él, no, Él era la vida. Y porque Él es la vida, Él nos quiere dar vida a nosotros. Amén. Entonces, para poder obtener eso, hermano, lo que nosotros necesitamos es, de cierto digo, que el que oye mi palabra, o sea, Él quiere que pongamos atención a su palabra. Muchas veces colocamos atención a muchas cosas, le ponemos mucha atención, hermanos, muchas veces a muchas cosas. Pero Él quiere que pongamos atención a su palabra, porque es su palabra lo que nos va a dar vida eterna. Lo dice la palabra. De cierto digo, ¿ve? De cierto digo. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No tendrá. Porque aquí no estamos diciendo, hermano, tú vas a tener vida. No. La Biblia dice, si oyes mi palabra y crees al que me envió, tienes vida eterna. Amén. Y no vendrá a condenación.
ahí ya, ¿cierto? Hablando de futuro, a lo que viene. Pero no vamos a ir a eso nosotros. No vamos a ir a condenación porque hemos pasado ahora de muerte a vida. ¿Por qué? Porque hemos oído su palabra. Porque hemos estado atentos y hemos entendido que lo más importante que tiene este evangelio es su palabra. Que eso es lo más importante. Es su palabra para poder obtener lo que tanto, ¿cierto?, buscamos, anhelamos o deseamos. Es vida eterna. Eso es lo primero que el Señor nos vino a dar. Vida eterna. Amén. Entonces, Dios nos enseña a través de su palabra cómo nosotros tenemos que ir, ¿cierto?, cumpliendo paso a paso las cosas, ¿cierto?, que Él nos dejó a través de su escritura. Por eso la Biblia dice, ¿cierto?, que aquellos hombres que caminaron con ellos, que fueron los discípulos, dice la Biblia, porque eran llamados discípulos, porque ellos eran aprendices, ellos estaban aprendiendo del Maestro. Ellos estaban atentos a su voz, a lo que Él hablaba, a lo que Él les estaba enseñando. Ellos siempre estaban atentos a las palabras de Él, porque ellos sabían que sus palabras eran vida, que sus palabras inspiraban seguridad. ¿Amén? Entonces ellos estaban siempre atentos a oír su voz y poder, ¿cierto?, estar atentos a lo que Él les enseñaba. Entonces, ¿por qué? Porque ellos sabían que esa palabra les daba, ¿cierto?, esperanza, seguridad, también en los momentos difíciles. Muchas veces el Señor, a través de su palabra, les enseñó que Él tenía la potestad y el poder sobre todas las cosas. En un momento, cuando ellos estaban en una barca, dice la Biblia que el mar se levantó, las olas se enfurecieron, los vientos se levantaron, hermano. Y dice la Biblia que cuando ellos, hombres experimentados, pescadores, hombres que llevaban años, hermano, en el mar, ellos sintieron miedo, dice la palabra, dice que ya no aguantaron más y Jesús estaba descansando, Jesús estaba en un rincón allí, hermanos, dormido, descansando y dice la Biblia que los vientos azotaban esa barca, que los vientos, hermanos, movían esa barca y que esa barca parecía que se hundía y parece que volvía a salir y ellos empezaron a desesperarse y en el momento cuando ellos ya no aguantaron más, cuando ellos dijeron no, ya no podemos más, despierten al maestro, díganle al maestro qué es lo que está pasando. Y dice la Biblia que cuando ellos fueron desesperadamente a decirle maestro, oh mira lo que está pasando, dice la Biblia que Jesús se levanta y que Él dice que con esa paz que deberíamos de tener nosotros en los momentos de desesperación, dice la Biblia que Él se levanta y Él levanta su mano derecha y dice vientos, deténganse, cálmense, ola, cálmense. Y ellos estaban mirando y dice que al instante las olas, el viento, hermano, se calmaron. Y dice la palabra que ellos se miraron y vieron que ese hombre que estaba ahí tenía poder, que lo que él hablaba se cumplía, que lo que él decía había poder en él. Había poder en lo que él hablaba. Entonces ellos entendieron que su palabra, que su voz, que lo que él transmitía no era cualquier cosa. Entonces hoy estamos viviendo, hermano, a lo que Él nos dejó. Nos dejó, ¿cierto?, la enseñanza para que nosotros pudiéramos también seguir confiando en su palabra. Lo que Él habla, lo que Él nos ha dejado, sus promesas, lo que Él quiere de nosotros es que nosotros podamos volver y volver a hacer lo que Él quiere que seamos. Amén. Una esposa, como dice Apocalipsis 22, lo que le leí adelante, que atiende, ¿cierto?, al llamado, que tiene, ¿cierto?, su oído presto,
porque el espíritu y la esposa dicen ven. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si el espíritu habla, la esposa responde. Amén. Si el espíritu habla, la esposa habla, porque son uno, porque tiene que ser uno, porque hay una voz que se une. Y Dios quiere que nosotros podamos, ¿cierto?, atender a su llamado, a lo que Él necesita de cada uno de nosotros. Así que el Señor nos pueda ayudar y pueda, ¿cierto?, darnos la fuerza que necesitamos para poder continuar y poder entender lo que el Señor nos quiere mostrar. A través de todas estas cosas, yo sé que siempre sacamos enseñanza. Dios nos quiere hablar, quizás podemos darle muchas interpretaciones, profecía, cumplimiento, cualquier interpretación podemos darle. Pero entender una cosa, que lo que tenemos que tener claro, que el Señor viene pronto. Eso es lo más importante, que cuando nosotros podamos tener dentro de nuestro corazón que el Señor viene, es el momento que vamos a ponernos, ¿cierto?, a trabajar y vamos a acercarnos y vamos a preocuparnos de poder, ¿cierto?, acercarnos al Señor y poder oír lo que Él nos quiere decir. Mientras no lo hacemos, ¿cierto?, si nosotros no lo estamos haciendo, es porque todavía no entendemos que el Señor viene pronto. No nos pase como le pasó allá, ¿cierto?, en el tiempo antediluviano, como dice la palabra del Señor. Jesús dijo, cuidado, porque en este tiempo también, ¿cierto?, Él dice, sería como en ese tiempo, cuando Noé, ¿cierto?, levanta esa arca, empieza a construir esa arca. ¿Por qué? Porque Él atendió a esa voz. Él entendió que esa voz que le estaba hablando, le estaba dando una orden, un mensaje, y le estaba diciendo, mira Noé, construyete un arca, porque yo te voy a decirte lo que tengo en mi corazón y lo que pienso hacer. La Biblia dice en Amos 3:7, Dios no hará nada sin antes revelarle a sus siervos los profetas. Dios no hace nada oculto, hermano. Dios no hace nada en oculto sin antes revelarle a sus siervos los profetas. Dios tiene una manera de hacerlo y Él no cambia. Esa manera ha sido siempre. Y si en ese tiempo Dios usó a un hombre para darle un aviso a la humanidad de ese tiempo, de que venía algo tremendo a la tierra y de que Dios le había dado un mensaje para poder entregárselo a ellos, y Él lo hizo porque Él atendió a esa voz, Él escuchó esa palabra, esa voz que le habló, y Él obedeció. A pesar de las circunstancias, a pesar de toda la adversidad que Él tenía en ese tiempo, porque en ese tiempo, cuando estaba Noé, hermanos, construyendo el arca, no llovía, nunca había llovido, y estaba en un desierto, en una soledad, construyendo un arca, y era contra esperanza, y por eso se burlaban de él, porque él estaba fuera de lugar, según ellos. Y muchas veces a nosotros, ¿cierto?, se nos interpreta como que si estuviéramos fuera de lugar. Pero ese hombre le creyó a Dios, y ese hombre empezó a construir un arca, y no le importó lo que hablaran de él, no le importó que se burlaran de él, no le importó nada más sino obedecer a esa voz que le había hablado. Dios siempre quiere hablarnos, Dios siempre quiere advertirnos, Dios siempre quiere darnos una palabra a cada uno de nosotros, porque Él conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Y Él nos quiere hablar a cada uno de nosotros, porque Él conoce por lo que nosotros pasamos. Y por eso tenemos que estar atentos cuando Dios nos quiere hablar, porque es la palabra la que nos da vida,
y la que nos da esperanza. Es la importancia. Por eso muchas veces el diablo se levanta, para que tú no vengas a la iglesia, para que tú no vengas a este lugar a oír la palabra, porque él sabe que la palabra te da vida eterna, que si tú oyes la palabra y crees al que me envió, dijo Jesús, tiene vida eterna. Y el diablo sabe que si tú oyes la palabra, tienes vida eterna. Por eso Hebreos, ¿cierto? En Hebreos capítulo 11 también la Biblia dice, ¿cierto?, que la fe viene por el oír la palabra. O sea, todo viene por el oír. Tú tienes que estar atento, tienes que preocuparte de poder acercarte al Señor y de poder querer oír su voz. Si tú te niegas a oír su voz, no tendrás nada. Pero si tú te acercas y quieres oír su voz, este es el tiempo en que tú tienes que allegarte al Señor. Dios te bendiga, Dios te ayude, Dios te guarde en este tiempo. Les deseo muchas bendiciones para todos y que Dios les colme de paz y de muchas bendiciones para todos. El Señor les bendiga. Amén.